La violencia tuvo lugar entre 1911, bueno, 10 si se quiere, pero la verdad es que el movimiento de Madero solo tomó forma a principiar 1911 y que más o menos concluye en 1916, cuando se derrota a las fuerzas de Villa por parte de los carrancistas. Entonces ahí está la violencia, pero luego no pasa nada. Y tienen que, si es 16, pasan casi 20 años. Y entonces viene un movimiento impresionante vía la reforma agraria, sobre todo la reforma agraria, aunque no exclusivamente la reforma agraria. Y México sí experimenta un cambio enorme, pero en 39-40 termina. Entonces son dos momentos en el tiempo muy distantes. Para lo que es el siglo XX, 20 años, pues es la quinta parte del siglo y sí está distante la cosa. Entonces eso no es revolución, no hay revolución en México. Se le preguntaba a don Ramón, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hubo en 1910? Porque algo hubo. Dice, sí hubo algo. Fue una gran rebelión. Ese es el título de su libro, The Great Rebellion. Ese es el estudio de México entre 1910 y 1920. No cayó nada bien su libro en México, nadie le hizo eco y más bien le hicieron el vacío. Y el pobre de don Ramón tenía vacío en Estados Unidos por ser mexicano, no tenía fácil conseguir el puesto de profesor, aunque ya tenía el doctorado, y le costó mucho. Siempre fue un outsider. Pero también se le hizo el vacío en México, porque, oiga, ¿cómo? Pues si no tenemos ahorita la celebración del centenario de la Revolución Mexicana, entonces ¿para qué gastamos tanto? Tiene que haber una revolución, y para 1960 ya se había celebrado con bombo y platillo los 50 años de la Revolución Mexicana, que fueron menos dispendiosos de lo que fueron ahora y quizá más genuinos. Pero no tuvo éxito. Hasta el final él siguió insistiendo en que no hubo revolución en México, que ese es un concepto del que se apropió una camarilla política que está con los vencedores de la rebelión. La rebelión tuvo muchas facetas. Las más interesantes son el zapatismo, que fue eliminado, y el villismo, que fue eliminado aún antes. Y se quedó la parte más flojita de la rebelión, que era la más clase mediera, la más tradicional, encabezada por personajes como Carranza, Obregón, Calles y todo un montón de gentes que surgieron de las clases medias rancheras y algunos de las clases medias urbanas, muy poquísimos de las clases populares. Lo interesante de los otros dos movimientos es que surgieron de las clases populares. Es bien raro que surjan esos en el siglo XX. Si ustedes ven lo que se llaman revoluciones del siglo XX, ¿cuáles les suenan? La soviética, ¿no? Es la primera, la de 1917. ¿Quién la dirige? Alguien que no tiene nada que ver con los obreros y campesinos rusos, con Vladimir Ilich Lenin, gente estudiosa, revolucionario profesional. Luego el intento de revolución en Alemania, Rosa Luxemburgo, bueno, pues también una intelectual. La revolución en China, Mao, él no es una gente pobre, es también una clase media china. Vietnam, Ho Chi Minh, pues también un intelectual que va a ser educado en Francia en parte, y luego regresa a Vietnam. Fidel Castro se educa con los jesuitas, es clase media, y échenle. Entonces, lo raro es que pudo haber habido una revolución en México, según la tesis de don Ramón, incluso hasta
hasta dirigida por líderes populares. No se pudo. Bueno, entonces, para él, qué es lo que le interesa? Dice, lo más interesante es el cardenismo. El cardenismo, sin ser revolucionario, es uno de esos grandes intentos por transformar a un México que todavía tenía, y yo no, quizá con un poquito de mala leche puedo decir que todavía tiene, de elementos de la colonia, elementos muy antiguos. El cardenismo desde arriba organiza a lo que Arnaldo Córdoba, un profesor de esta universidad, explica muy bien en un libro que se llama La política de masas del cardenismo. Arnaldo no le tiene mucha simpatía, pero tampoco puede negar la importancia del cardenismo. Entonces son las masas organizadas por primera vez en la historia de México con un propósito político, y el pago que se les hace por organizarse y dejarse guiar es la reforma agraria. Es decir, la clase terrateniente mexicana paga esta capacidad que tiene el cardenismo de organizar a los campesinos, y en buena medida la pequeña industria que había en México paga el que se organice a los obreros petroleros. Obviamente ahí hay un pago que, bueno, todavía se sigue haciendo, a los obreros mineros, a los trabajadores del ferrocarril, a los electricistas, a México, que era muy pequeño en número comparado con la gran masa que era básicamente todavía el México rural. Pero entonces don Ramón dice, bueno, pues aquí está, es interesante, es realmente interesante. Hay un esfuerzo por transformar a México, y sí se le transforma, no como se hubiera querido, no como hubiera querido el general Cárdenas. Pero en fin, aquí está pues la rebelión, no revolución. Aquí está el cambio fantástico de los años 30, y luego el México que siguió a partir de la estabilidad del régimen autoritario. Entonces esa sería la tesis. No hubo revolución, pero sí hubo cambio. Ahora están desfasados, son dos cosas distintas. Bueno, creo que le exageró don Ramón, porque el cardenismo nos explica si antes no viene el cambio violento, duro, de entre 1900, sobre todo 1913 a 1916, que son los momentos realmente de lucha civil, de la guerra civil mexicana. La otra tesis, pues, es la más conocida. Hay una rebelión que se convierte en revolución alrededor de 1913-14. Todo el mundo acepta que el maderismo no es revolución, aunque el tema se complica porque Madero le llama revolución a lo suyo. Porque en el siglo XIX se llamaban revoluciones a cualquier levantamiento. Entonces el término revolución se usa sin muchos problemas. Hay violencia, hay muertos, un gobierno cae y otro viene, revolución. La revolución de Ayutla, por ejemplo, que es la que tira Santana, pues fue revolución, pero se le llama así, la revolución de Ayutla. Entonces la lucha del 19 entre liberales y conservadores también se le dio en su momento el carácter de revolución. Pero la tesis dominante que le conviene al régimen político de la época y posterior es que entre 1913, cuando Madero es asesinado de una forma bastante brutal e innecesaria, cuando el ejército mexicano toma el poder, y es el ejército, no son los reaccionarios, es el ejército, con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de
de las potencias extranjeras, de los propietarios de tierras, del gran capital mexicano y extranjero. Ese ejército no logra dominar la rebelión. Funcionó pésimo como ejército, era malísimo. No sé si siga siendo el caso. Alguien dirá, bueno, y el Chapo siguen sin agarrarlo. Ese ejército es una rareza en América Latina, porque es un ejército profesional. En eso no hay duda.